buenas noches. O tardes, mi nombre es Creepy Reisem. Les voy a contar la historia que la familia Arredondo vivió allá por los 70s. Esto sucedió en un pueblito en Tamaulipas, México. La familia Arredondo llegó a la hacienda Arredondo con la esperanza de encontrar paz y tranquilidad. La majestuosidad de la hacienda los dejó sin aliento, mientras contemplaban el vasto terreno que ahora sería suyo. Sin embargo, desde el momento en que cruzaron el umbral, una sensación de inquietud los invadió, como si la casa misma estuviera susurrando secretos oscuros. Durante las primeras noches en la hacienda, los Arredondo fueron perturbados por extraños susurros que parecían surgir de las paredes mismas. Los niños, Teodora y Rafael, afirmaban escuchar voces que los llamaban desde los rincones oscuros de sus habitaciones, mientras que Adolfo y Felipa se despertaban con la sensación de ser observados por ojos invisibles. Intrigados por los fenómenos inexplicables, los Arredondo comenzaron a investigar la historia de la hacienda. Descubrieron una antigua leyenda que hablaba de un nahual, una criatura mitad hombre, mitad bestia, que había sido desterrada de las tierras pero cuyo espíritu aún acechaba los alrededores en busca de almas inocentes. A medida que los días pasaban, los eventos extraños en la hacienda se intensificaron. Rafael afirmaba ver sombras moviéndose en los pasillos por la noche, mientras que Teodora despertaba con moretones inexplicables en su piel. Felipa comenzó a experimentar sueños vívidos en los que era perseguida por una figura oscura y amenazante. Decididos a descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables, los Arredondo se sumergieron en la historia de la hacienda. Consultaron libros antiguos y hablaron con los lugareños, desenterrando historias de tragedias pasadas y encuentros con el nahual que hacían estremecerse incluso a los más valientes. En una noche tormentosa, la presencia del nahual se hizo más palpable que nunca. La casa temblaba con cada paso de la criatura, y los Arredondo sintieron un miedo indescriptible al enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ellos. Con la ayuda de un anciano sabio del pueblo, llamado Chorimar, los Arredondo descubrieron la verdad detrás del nahual. Según el anciano, Chorimar, el hombre que habitaba en la hacienda era un ser que pactaba con el diablo. Su nombre era Israel. Todos lo llamaban La Raya. Fue como los Arredondo aprendieron sobre el antiguo pacto oscuro que había sellado el destino de la hacienda y su familia, y comprendieron que su única esperanza de sobrevivir era romper ese vínculo maligno. Decididos a liberar la hacienda del yugo de La Raya, los Arredondo se armaron con valor y determinación. En una noche oscura y tormentosa, se enfrentaron a la criatura en una batalla épica que decidiría el destino de todos los que habitaban la hacienda. Esa noche se prepararon con rezos, agua bendita y un rosario. Nunca imaginaron lo que enfrentarían. Se escucharon pasos en el techo de la casa. Sin saber de dónde, surgió un hombre con cabeza de cabra y patas de caballo. Con una carcajada diabólica les dice: en estas tierras yo crecí, y voy a morir aquí. No permitiré que se queden. Los Arredondo, con un gran miedo, rezaron y rociaron con el agua bendita. La Raya era un nahual con mucho poder, con gran fuerza los agarra. Uno por uno fueron sintiendo lo poderoso de este nahual. Cuando ya no podían más, el anciano que estaba con ellos, Chorimar, de sus bolsas saca un polvo blanco y lo sopla dentro del cuarto. El nahual suelta un rugido escalofriante y sale huyendo de la casa. Chorimar le dice a los Arredondo:
Esto no ha terminado, estoy seguro que volverá. Tenemos que preparar más de mi polvo milagroso. Ellos le preguntan cómo pueden ayudarlo. Chorimar les dice lo que hay que reunir. Ya con todo listo, Chorimar hace un ritual. Afuera de la casa se escucha el rugir del nahual. Se siente el ambiente frío y denso. Con mucha furia el nahual destroza la puerta y entra. Chorimar lo recibe con un soplo de su polvo. Esto hace que la raya caiga fulminado. Poco a poco vieron con gran terror cómo volvía a ser humano. Los Arredondo tomaron el cuerpo de la raya y le dieron sagrada sepultura. El anciano Chorimar tuvo que poner su polvo mágico en el ataúd. Esto aseguraría que no volviera a vengarse. Ha pasado el tiempo y los Arredondo vivieron tranquilos en su hacienda. La historia de El Nahual, la raya, fue real, la comunidad lo sabe. Ya que el anciano Chorimar aún vive y les platica cómo él pudo destruirlo. Espero les haya gustado la historia del nahual que se llamaba Israel la Raya. Continuamos con el militar que tuvo un encuentro con un nahual. Una densa bruma envolvía el campamento militar en las afueras de un pequeño pueblo en México. El sargento Ricardo Flores, conocido entre sus compañeros como el Güero Tallas por su cabello rubio y su estatura imponente, lideraba a su pelotón en una misión nocturna rutinaria en la región montañosa, donde los rumores de actividad paranormal se habían vuelto cada vez más persistentes. Las historias hablaban de criaturas misteriosas, nahuales, que acechaban en las sombras, llevándose a quienes osaban aventurarse en la oscuridad. La noche era inusualmente oscura, la luna oculta tras densas nubes que parecían susurrar secretos oscuros al viento. El sargento Flores no podía ignorar el presentimiento de que algo estaba mal. Sus hombres se movían con cautela entre la maleza, alerta ante cualquier indicio de peligro. El sonido de sus botas resonaba en la quietud de la noche, mientras el frío se filtraba hasta los huesos. De repente, un grito rasgó el silencio, seguido de un estruendo ensordecedor. El pelotón se detuvo en seco, las armas listas, los corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Algunos murmuraban en voz baja sobre los nahuales, criaturas mitad hombre, mitad animal, que se decía habitaban estas tierras desde tiempos inmemoriales. El sargento Flores ordenó a sus hombres avanzar con precaución, adentrándose más en la espesura del bosque. La niebla se espesaba a su alrededor, como si intentara engullirlos, y la sensación de ser observados los perseguía como una sombra acechante. De repente, uno de los soldados desapareció en la oscuridad. Sus compañeros gritaron su nombre en vano, el eco de sus voces se perdió en el aire denso como si fuera devorado por la misma oscuridad que los rodeaba. El sargento Flores ordenó una búsqueda frenética, pero no encontraron rastro alguno de su camarada perdido. La noche se volvió aún más opresiva, como si el bosque mismo estuviera respirando con vida propia, observando cada movimiento del pelotón con malévola atención. El sargento Flores comenzaba a dudar de sus propios sentidos, las sombras jugaban con su mente, transformando cada sonido en un susurro siniestro, cada movimiento en una amenaza inminente. Decidido a no sucumbir al pánico, el sargento Güero Tallas lideró a su pelotón más adentro en el bosque, en busca de respuestas, aunque temía lo que podrían encontrar. La luna finalmente emergió de entre las nubes, iluminando débilmente el camino con su luz plateada, pero también revelando figuras retorcidas entre los árboles, figuras que parecían moverse con una vida propia. Los soldados apuntaron con sus armas hacia las sombras, pero ninguna criatura se materializó completamente.
Solo destellos de ojos amarillos brillaban en la oscuridad, desapareciendo antes de que pudieran enfocar sus miradas en ellos. La sensación de ser cazado se apoderaba del pelotón, cada paso hacia adelante parecía llevarlos más cerca del abismo de lo desconocido. De repente, un grito de terror estalló en la noche, seguido de una ráfaga de disparos. El sargento Flores y sus hombres corrieron hacia el sonido, encontrando a uno de los suyos atrapado en las fauces de una criatura monstruosa, mitad hombre, mitad bestia. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, su piel cubierta de escamas negras como la noche misma. Sin dudarlo, el sargento Güero Tallas abrió fuego contra la criatura, pero parecía inmune a las balas. La bestia soltó a su presa, lanzando un rugido gutural que heló la sangre de los soldados. En un acto desesperado, el sargento Flores ordenó una retirada, sabiendo que estaban enfrentando a algo que estaba más allá de su comprensión. El pelotón se abrió paso a través del bosque, perseguido por las sombras vivientes que parecían danzar entre los árboles. La niebla se cerraba a su alrededor, como si intentara devorarlos, pero el sargento Güero Tallas se negaba a rendirse ante la oscuridad. Con cada paso, con cada respiración entrecortada, sentía que se adentraba más en el reino de lo sobrenatural. Finalmente, emergieron de la oscuridad del bosque, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. El pueblo que se alzaba ante ellos estaba envuelto en un silencio sepulcral, las luces de las casas parpadeaban débilmente como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible que amenazaba con extinguirlas para siempre. El sargento Güero Tallas y sus hombres avanzaron con cautela por las calles desiertas, sus armas listas, sus mentes preparadas para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Pero lo que encontraron en las sombras era más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Las criaturas, los nahuales, acechaban en cada esquina, sus ojos brillando con una malevolencia indescriptible. El sargento Flores luchó con todas sus fuerzas, liderando a su pelotón en una batalla desesperada por sobrevivir. Pero las criaturas parecían invencibles, como si estuvieran protegidas por algún poder oscuro que los hacía inmunes a las armas de los hombres. En medio del caos y la confusión, el sargento Güero Tallas se encontró cara a cara con el líder de las criaturas, una figura imponente envuelta en sombras, con ojos ardientes que parecían ver directamente en su alma. En ese momento, supo que estaban condenados, que habían entrado en el dominio de lo desconocido y no había vuelta atrás. La batalla rugió a su alrededor, un frenesí de violencia y terror que amenazaba con consumirlos a todos. El sargento Güero Tallas luchó con una determinación feroz, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran superados por las fuerzas del mal que los rodeaban. En un último acto de desesperación, el sargento Flores ordenó a sus hombres retirarse, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Mientras el pueblo ardía a su alrededor, con el sonido de la batalla resonando en sus oídos, se sumergió en la oscuridad una vez más, enfrentando su destino con valentía y determinación. Y así, en medio de la noche eterna, el sargento Ricardo Flores, conocido como el Güero Tallas, se convirtió en una leyenda, un símbolo de coraje y sacrificio en la lucha contra las fuerzas del mal que acechaban en las sombras de México. Su nombre viviría para siempre en los libros de la historia, como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. Espero les haya gustado la historia del sargento Güero Tallas. Buenas noches. O tardes.